Inicio a esta primera unidad de la materia de teoría del Estado llamada objeto de la teoría del Estado. Veremos algunas nociones, definiciones y disciplinas auxiliares. Mi nombre es José Alberto García Garza y aquí estaremos
presentes para describir esta unidad número 1. Me quedo aquí un poquito abajo para no distraer las diapositivas. Aquí estamos presentes. Iniciamos con la subunidad o subtema 1.1, nociones del Estado. La identificación del objeto de conocimiento y su realidad. La realidad estatal. ¿Qué es el Estado? No es solo una abstracción, sino una presencia constante en la vida social mediante el gobierno y la autoridad, manifestaciones del poder público y un orden jurídico, el marco normativo que rige la conducta. Para inicio a esta primera unidad de la materia de teoría del Estado llamada objeto de la teoría del Estado. Veremos algunas nociones, definiciones y disciplinas auxiliares. Mi nombre es José Alberto García Garza y aquí estaremos presentes para describir esta unidad número 1. Me quedo aquí un poquito abajo para no distraer las diapositivas. Aquí estamos presentes. Iniciamos con la subunidad o subtema 1.1, nociones del Estado. La identificación del objeto de conocimiento y su realidad. La realidad estatal. ¿Qué es el Estado? No es solo una abstracción, sino una presencia constante en la vida social mediante el gobierno y la autoridad, manifestaciones del poder público y un orden jurídico, el marco normativo que rige la conducta. Para el jurista Hermann Heller, el Estado se nos aparece como una realidad, como un hacer humano intensamente renovado. La realidad estatal, para este mismo autor, es el hacer humano intensamente renovado, como lo mencionábamos, mientras que para el jurista Adolfo Posada tiene un conocimiento científico. Es una interpretación racional, es reflexivo, objetivo, metódico, sistemático. Se le da ese sentido a esa teoría del maestro Adolfo Posadas. Mientras que Hermann Heller mantenía una realidad estatal como un hacer humano intensamente renovado. El propósito es rebasar el conocimiento ambiguo para llegar a un profundo y estructurado concepto del Estado. Los fines del Estado, para que existe el Estado. Su justificación se encuentra en la consecución de fines superiores como orden y paz social, el establecimiento de un entorno seguro para la convivencia armónica, el bien común, la búsqueda del desarrollo económico y social para toda la población. Y finalmente la justicia social, la equitativa distribución de recursos y la protección de derechos. Esos son los fines del Estado. Que lo veremos más adelante en muchos otros capítulos, apenas vamos iniciando, claro está. Uno de los elementos fundamentales del Estado es mantener un orden y la soberanía. El orden jurídico es toda sociedad requiere un sistema normativo, el orden jurídico es una circunstancia. Y aquí nos menciona el texto que toda sociedad requiere un sistema normativo que rija la conducta humana y asigne derechos y obligaciones. Ese es el ordenamiento jurídico. Es la estructura que nos da derechos y obligaciones.
¿Quién nos lo otorga? El poder soberano, un poder que crea, aplica y sanciona las leyes de forma independiente y suprema ante cualquier otro poder. Por eso hoy tenemos la diversidad de poderes, la división de poderes, que lo veremos también más adelante. ¿Y qué hace el orden y la soberanía? Buscar el bien común. La teología del Estado, el inicio del Estado, es la obtención del bien común para la convivencia social en el tiempo. La vigencia, ¿no? Siempre estará en constante cambio. El Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico creado y sancionado por un poder soberano para obtener el bien público del pueblo. Esta es una de las primeras definiciones que estaremos viendo del Estado. Aquí todavía le faltarían, bueno, aquí está la sociedad humana, es uno de los elementos primarios, el territorio y estructurada bajo un orden jurídico que es el poder soberano. Son elementos esenciales. La definición nos aparece aquí más adelante en el texto, en el punto 2, tenemos las perspectivas doctrinales y elementos constitutivos. Algunos autores nos estarán dando aquí sus reflexiones sobre el Estado, sobre las visiones doctrinales. Primeramente estaremos hablando con Jelinek. El concepto clave es la agrupación política. Su definición resumida es un grupo sedentario con un poder de mando originario. Para Cicerón era una muchedumbre unida, ese era su concepto clave, y la definición resumida era la unión humana por el desarrollo y la utilidad común. Juan Bodino, su concepto clave era el poder de mando, y su definición era un conjunto de familias gobernadas por la razón. Las resumidas cuentas de su definición. Y por último, Immanuel Kant. Su concepto clave eran las leyes jurídicas. Él era muy basado, como abogado era también muy basado en el derecho, ¿no? Muy apegado al derecho del Estado. Y era una muchedumbre unida bajo las leyes estrictamente jurídicas. Estas son las aportaciones doctrinales que nos dan estos autores del Estado. Más adelante veremos el punto 3, ciencia y derecho político. Esta relación entre la realidad social y la norma jurídica. Es una relación entre el derecho y las ciencias políticas, que las ciencias políticas estudian el poder, mientras que el derecho regula el poder mediante las normas. Las ciencias políticas esclarecen e identifican elementos que constituyan una problemática relevante y brindan honestidad intelectual de los hechos. El derecho acude a las ciencias políticas que estudian los hechos políticos actuales. Ahí existe la dicotomía del conocimiento, la ciencia contra el derecho. La ciencia política estudia el ser del Estado como un fenómeno social y sus manifestaciones reales, mientras que el derecho político se refiere al deber ser, el conjunto de normas que organizan el modelo ideal del Estado. Hay una interdependencia. El hecho social hace nacer el derecho y la norma ordena la realidad para alcanzar sus fines. ¿Okay? Existe ahí esa dicotomía de la ciencia política y también el derecho político. Y ahí existen muchos subcampos, más adelante también lo estaremos
política comparada y cuánta política existe. Lo veremos, como les digo, más adelante en muchos más capítulos que estaremos viendo estos conceptos. Las escuelas del pensamiento, como grandes bloques, estaremos viendo en ese sentido estos grandes pensadores que hasta hoy en día son muy relevantes, sus conocimientos que nos heredaron, y siguen siendo vigentes, ¿no? Con eso lo decimos todo. La primera escuela era la axiológica, y era antiguamente Platón y Santo Tomás de Aquino. El Estado busca el bien común y la justicia como fin supremo de la organización social. Si se dan cuenta, todavía seguimos buscando el bien común y la justicia para todas las organizaciones, digo, para la familia, ¿no? En sí, como una célula de la sociedad. Posteriormente, la idealista, el poder es un medio para posibilitar la armonía y convivencia, permitiendo la realización de los valores humanos. El humanismo llega ahí. Y posteriormente llega el materialista, el materialismo del Estado como un medio de dominación de una clase sobre otra, donde el derecho justifica la imposición coactiva. Como se pueden dar cuenta, todas estas escuelas todavía mantenemos ciertas cuestiones de cada una de ellas, ¿no? Axiológica, idealista y materialista. Algunos podemos ver que son unos más, que algunas son tendencias de las otras escuelas. Pasamos al 1.4, historia de las ideas políticas, la evolución del pensamiento político a través de los siglos. Cronología de ideas políticas. Aquí también, como lo hicimos en las escuelas anteriores, aquí también ya vemos los autores que fueron influenciando estas ideas políticas, estas escuelas. En la antigüedad, como mencionábamos, Platón, Aristóteles, Cicerón, en la ciudad-estado, en el derecho romano, las polis en Grecia, en la antigua Grecia, y las civitas, ¿no? en la República Romana. Posteriormente, la Edad Media, se distingue ahí San Agustín, Santo Tomás, como también ya lo había mencionado, y hay conflictos entre la Iglesia y el Estado. Y ya ahí existe el feudalismo, ¿no? También. Posteriormente, en la época moderna, viene Maquiavelo, el príncipe, sus ideas, y las grandes revoluciones, francesa, inglesa y americana, que también trascendieron mucho en sus pensamientos e ideas políticas. Y hoy en día, en lo contemporáneo, existe el liberalismo, socialismo, globalismo y estados hegemónicos, que es lo actual. 1.5, disciplinas políticas vinculadas al Estado, ramas auxiliares del conocimiento político. Aquí tenemos algunos autores también, más adelante estaremos mencionando varios. Ciencias auxiliares, la economía política, sobre las relaciones de producción y cómo las instituciones influyen en los mercados. La sociología política, el estudio de las actividades humanas encaminadas a satisfacer necesidades sociales. Geografía política, análisis de cómo los recursos y el medio influyen en los fenómenos políticos. Como lo mencionábamos anteriormente, hay muchas interdependencias de esta ciencia política. Son capítulos muy pequeños, por eso están así nada más en una diapositiva. Ahorita lo veremos en el texto.
Pero bueno, aquí por último, la teoría del Estado en México. Eh, Señalamos algunos autores, hay muchos más célebres. Ahorita a ver si entramos al estudio de alguno de ellos. Y bueno, nos menciona que la teoría del Estado en México son los principales pensadores en México. El estudio del Estado ha sido fundamental en el derecho constitucional y la ciencia política. Para el maestro Rafael Rugina Villegas, el Estado como persona, a resumidas cuentas, lo ve como una persona jurídica soberana. Para también el maestro Mario de la Cueva, ve al Estado como una unidad de la comunidad organizada. Para el doctor Ignacio Urrua, es el vínculo entre el Estado y derecho constitucional. Y el célebre maestro Francisco Coboa Pérez considera que la teoría del Estado es una de las ciencias que en un conjunto constituyen la enciclopedia política. Es una de las ramas de la ciencia política en sentido amplio. Así es como lo expresan estos autores mexicanos en esta materia de la teoría del Estado. Aquí damos por concluida este tema. Alguna pregunta, alguna duda que tengan, con mucho gusto la podemos estar resolviendo en esta sesión o mediante algún mensajito que me hagan llegar. No sin antes aquí también ya les había mencionado la bibliografía del texto del maestro Francisco Javier Juárez Cunapa, Teoría General del Proceso. ¿Okay? Bueno, perdón, ya concluimos este videito que les tenía preparado. Se los voy a estar mostrando así porque, pues bueno, se me hace más fácil, ¿no? Ya está con material preparado para no estar en cada una de estas sesiones dándole lectura a toda la presentación. Creo que es algo más cómodo para su servidor y espero que también ustedes lo vean de esa misma manera. Permítanme nada más presentar el aula virtual. Es que a veces aquí los equipos de cómputo nos hacen pasar a veces cositas que no queremos, pero bueno, ya estamos. A ver. Aquí está. Sí, les mencionaba, pues bueno, trataré de estarles haciendo así como más didáctico los temas, las unidades. Aquí son unidades, en el otro son capítulos, en el otro texto y estos son unidades y hay que estar ahí manejándolas, digiriéndolo un poquito más ahí con los cuestiones de imágenes. Esto sí les quedé muy pobre porque pues se me acabaron los créditos ahí de embellecer las diapositivas, pero trataré de estarlo haciendo semana a semana lo más agradable, entendible para ustedes. Son temas, como les mencionaba, muy importantes para un futuro abogado o abogadas, ya que pues es de donde inicia el derecho, ¿no? ¿Quién crea el derecho? La herramienta de un abogado, el Estado como tal. Y si no sabemos cómo está constituido el Estado, pues ahora sí que vamos a ser malos abogados, ¿no? Y ir cambiando esa mentalidad. Para mí, de ahorita se los digo, se los dejo de tarea. Al finalizar de este tetramestre ya no van a ver el Estado, o sea, ya a ustedes al escuchar la palabra Estado
van a cambiar mucho la forma de cómo lo veían antes. Van a ser más críticos en ese sentido. Hay muchos periodistas, hay muchos comunicadores, hay muchas personas que toman un micrófono y se ponen delante de una cámara y a veces pues hablan cosas que no tienen el conocimiento como tal. Y mucho de ello es hablar del Estado como el sistema de gobierno que se tiene en tal o cual lugar, ¿no? Es el Estado socialista, el Estado, pero hay que entender también el Estado, somos parte nosotros, la ciudadanía, el territorio, ahorita con tanto conflicto que estamos teniendo hoy en día, en el sentido de luchas por territorio en varios lugares del mundo. Hay dos que están sumamente, bueno, hay dos o tres sumamente muy conocidos por ustedes. No puedo hablar de situaciones porque si no el video me lo descargan o no lo puedo llegar a subir, más bien. Entonces me limito mucho a veces a hablar en ese sentido, pero ustedes que sean críticos, ¿no? También lleven esta materia a un plano de vigencia y ya sea nacional, tenemos también muchos conflictos de Estado, o sea, y a un nivel internacional. Cállense, ahí sí ya nos exponencializamos a X potencia, vaya, porque sí hay muchos conflictos, ¿no? Entonces, eso es lo que estaremos viendo también más adelante. Estarán bueno, casi el finalizar el capítulo es la formación, modificación y extinción de los estados. Es el último capítulo, por eso desde ahorita les voy diciendo, es muy importante, muy enriquecedor que vayan teniendo estos conocimientos, conozcan a estos personajes como futuros abogados. Yo les digo, es esencial también conocer a los autores de tantas teorías que hoy en día prevalecen, ¿no? Ahí se me viene ahorita Montesquieu. Montesquieu, él fue el creador de la forma tripartita del poder, ¿no? El no otorgar un poder absoluto a una institución. ¿Y qué tenemos hoy en día? Pues bueno, tenemos así el sistema ejecutivo, el legislativo y judicial. Entonces, esa forma fue el creador Montesquieu, un francés, desde hace cientos de años. Entonces, para considerarlo, bueno, son cientos de años, sí. No tantos de cientos, pero sí pasan de más de 100. Entonces, muchas de estas ideas han prevalecido hasta hoy. Digo, Santo Tomás de Aquino, y sí ya pasaron más de 100 años, y él buscaba el bien común. Fue uno de los personas que cuando no existían los derechos de las personas, pues bueno, él propuso de que las personas tuvieran derechos, que se les respetaran ciertas así, cualidades de ellos como seres humanos, ¿no? Y no como materia prima o como eran esclavizados. Entonces son principios, ahora sí que, por eso desde el inicio les mencionaba, entregaron su vida por sus ideales, muchos de ellos. Tenemos que valorarlos. Poco a poco iremos hablando de ellos, algunos más extensivamente, por sus aportaciones que fueron sumamente importantes, y algunos de ellos otros más modestamente, pero sin dejarlos de lado, ¿no? Todos y cada uno de ellos creo que han intervenido en la constitución de los estados hoy en día, ¿no? Tenemos sí como dos estructuras muy rígidas, digo,
los socialistas, estados como el régimen socialista y el estado capitalista, ¿no? Como tal, y estados hegemónicos que son como estados como ya con sus propias tendencias o sus propias formas de gobierno muy autoritarias, podríamos estarlo mencionando, sin mencionar países para no entrar en conflictos, pero sí deben de comprender que hay muchas formas del Estado, ¿no? Y nuevamente se están modificando. Esto es una ciencia, por eso también hablamos y damos pie al siguiente capítulo. Es una ciencia política, ¿no? Hablamos ahorita también de la política, el derecho política, la ciencia política. Es el que las mentes creen la política, ¿no? El acuerdo de las facciones se pongan de acuerdo y crear la política. Que esto de la política es crear muchas veces las normas, las leyes, para poder la convivencia de los ciudadanos que conviven en el Estado. En el Estado, que es un territorio y que también está sometido todos pues, a derechos y a obligaciones como tal. Eso es la obligación. Bueno, no me quisiera extender, creo que dejamos claro algunos de los puntos que estuvimos platicando ahorita, como tal la definición, y les menciono, esto lo veremos muy repetitivamente, son temas a veces que son a veces un poquito, ahora sí que se van siguiendo, pero iremos mencionando nuevamente pues los conceptos de Estado, nuevamente muchos autores célebres que los menciona aquí también el maestro Francisco Javier Juárez. Y pues bueno, así nos iremos semana a semana. ¿Alguna duda, algún comentario que tengan compañeros, compañeras? Por favor, me gustaría escucharlos, saber que estamos interactuando, que hay personas también que están del otro lado de esas computadoras. Bueno, perdón, se me seca la boca de tanto hablar también, pues a veces no quieren ustedes hablar, pero no se preocupen, aquí no es obligación de parte de ustedes, mía sí. Aquí la obligación de ustedes es realizar la actividad. Aquí eso es lo que nos importa, que semana a semana estemos haciendo estas actividades para que pues tengan una mejor calificación y ya a finales ya o mediados de agosto pues ya tengamos una buena calificación y no nos estemos preocupando en el sentido académico, ¿no? Meramente. Pero en el sentido educativo sí me llenaría de orgullo que pues ahora sí que acumularles un conocimiento ahí en su acervo cultural sobre esta materia, ¿no? La teoría general del Estado, que como nuevamente les digo, como abogados, futuros abogados, abogadas, es esencial conocer, no es una materia de relleno, nuevamente les digo, esto es una materia esencial que nos va a hacer cambiar nuestra forma de pensar, y cada vez que veamos ahora sí que las noticias o algún ahí y que digan, es que el Estado opresor, espérate, a lo mejor es una estructura del gobierno que es parte del Estado, pero también entender que pues también yo soy el Estado y yo soy parte del Estado y no estoy oprimiendo a nadie, ¿no? O sea, hay que aclarar ciertos puntos, y eso es lo que me gustaría que al finalizar de este curso se llevaran ese pensamiento crítico de, de saber cómo expresarse al hablar de esta institución que es el Estado en sí. El Estado como un representante de toda la ciudadanía, ¿sí? Y hablamos de estados como partes de la República, y aparte hablamos la República como el Estado mexicano, y así hablamos de otros estados o como
naciones, ¿no? También veremos más adelante la distinción entre Estado, nación, federación, república, todo eso. Son muchos conceptos también muy importantes para, como futuros abogados, sepan hablar tal y cual y no andar transgiversando términos, ¿ok? Bueno, cualquier duda, cualquier comentario, muchas gracias. No les quito más tiempo de sus vidas. Yo sé que es muy valioso. Iniciamos esta semana esperando que les vaya muy bien. Y bueno, cualquier duda, cualquier comentario, ya saben, siempre estamos ahí en el área de mi perfil, perdón. Aquí abajito creo que aparece ahí enviar mensaje. No me aparece por obvias razones a mí mismo, pero este es mi perfil. Entonces ahí después me aparecen acá los mensajitos. Que ahorita en mente no me han salido, pero aquí deben de aparecer todos. Y sí, aquí están. Bueno, sí, ya me estaba preocupando. Pero sí, aquí me aparecen todos los mensajes. Bueno, aquí me aparecen también estando en rojo, ¿no? A ustedes también les debe de aparecer, pero bueno. Cualquier duda, cualquier comentario, como siempre, estamos a su entera disposición para ayudarlos a resolverla lo más antes posible, a apoyarlos en las actividades. Si se les pasa, bueno, ya saben, tenemos hasta el 28, todavía un mes y cachito para poder realizarlas. Todavía hay mucho tiempo, pero sí, no lo dejen para el último, es semana a semana, hacer las actividades para que no se acumulen. Y aparte vayamos, ahora sí que adentrándonos del tema, ¿no? Y yo sé que les va a gustar mucho. Yo sé que a algunos de ustedes les va a interesar mucho y cada vez que lo vean así que en alguna otra circunstancia y hablen de la teoría del Estado, ustedes pues, van a tener ya los fundamentos para poderlo hacer. Bueno, muchísimas gracias, perdón, muchísimas gracias a todos los presentes, Juan Manuel, Terry, Laura y a los 9 más presentes. Muchas gracias por todo este tiempo que me concedieron. Y bueno, aquí quedamos. Hasta luego. Gracias. Ay, que descanse. Qué amable, gracias. Gracias, qué amables. Qué amables. Hasta luego, bye.